Busque la escritura en esta mañana. Vamos al Salmo 46, los versos 4 al 5 y verso 10. Amén. Salmo 46, los versos 4 al 5 y el verso 10 dice la escritura: en el nombre de Cristo el Señor. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Diga en esta mañana: hay un río. Aleluya. Cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Y Dios está en ella. Amén. Dios está en ti. Y por cuanto Dios está en ella, dice que la ciudad no caerá. Al rayar el alba, la mañana, Dios le brindará su ayuda. Vamos al verso 10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Vamos a orar un momento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por esta escritura, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables al corazón de tu pueblo. Creemos que es una mañana, Señor, donde tú nos brindas fortaleza, nos brindas aliento, nos brindas seguridad y esperanza, Señor, aún en los más difíciles escenarios, Señor, que pueda vivir este mundo o que podamos vivir de manera particular. Declaramos y creemos que en esta mañana nuestra fe es estimulada, es fortalecida, que nuestro lamento es cambiado en baile, que el gozo tuyo, Señor, amén, se levanta como nuestra fortaleza, Señor. Y que esta palabra, donde quiera que hay necesidad, Señor, será una palabra oportuna en el nombre de Jesús. Amén. La palabra en esta mañana la he titulado El río de Dios, tu fuente de vida y fortaleza. Así que en esta mañana hay un río que está fluyendo, amén, para fortalecer tu vida, para traer vida a todo lo que está muerto. Amados, como te he dicho en otras ocasiones, cuando vamos al libro de los Salmos, es un libro muy interesante, fuente de mucha fortaleza. De hecho, los Salmos son un tesoro inagotable para el creyente, un tesoro de fortaleza, de inspiración, de aliento para el pueblo de Dios. Son oraciones nacidas del alma, expresiones sinceras de hombres, de siervos de Dios en medio de circunstancias particulares que experimentaron en su vida. Y estas oraciones ellos no solamente se conformaron con orar al Padre, con orar a Dios, sino que las dejaron plasmadas, las escribieron, amén, para que quedaran para las generaciones posteriores y que pudiéramos a través de esa palabra recibir fortaleza, recibir aliento en momentos difíciles. Y estos salmistas, estos siervos de Dios, estos creyentes del Antiguo Testamento, cuando escribían y estaban gozosos y estaban alegres, ellos no ocultaban su gozo ni su adoración en los días de victoria, porque hay días de victoria, hay días donde el sol, amén, brilla con fuerza, amén, esos días que nos sentimos inspirados y escribimos y adoramos y cantamos. Y ellos escribían
Y tú encuentras ahí esas alabanzas y esas adoraciones sublimes. Pero tampoco escondieron esos días donde el sol parecía que no brillaba tanto. Esos días donde parece que lo que vemos es oscuridad. Esos días como que no sentimos nada. Ellos no escondieron cuando tenían angustia. O cuando sintieron temor. O cuando tenían esa aparente sensación de abandono en tiempos difíciles. También escribieron sobre eso. Así que ellos dejaron que su alma se expresara delante de Dios. Así que vas a encontrar en los salmos, vas a encontrar allí lágrimas, pero vas a encontrar también allí cánticos. Vas a encontrar tal vez preguntas o tal vez dudas, pero vas a encontrar también declaraciones de fe. Porque esa es la naturaleza, amén, del ser humano, y más que del ser humano, del creyente en Cristo, del creyente en Dios. Amén. Y es por esta razón que cuando necesitamos fortaleza, yo no sé si tú lo haces, pero cuando nos sentimos tal vez desanimados o confundidos, acudimos al libro de los Salmos. Y allí encontramos palabras que nos sostienen. Así que si no lo has hecho, yo te recomiendo en esta mañana, amén, que tomes esa práctica. Porque vas a encontrar allí personas que experimentaron lo que tal vez tú estás experimentando. Y te vas a identificar con ellos. Y vas a entender y vas a ver cuál era la fuente de su fortaleza. Vas a ver qué los sostenía a ellos. Y en esta mañana, en esta ocasión, estamos considerando unos versos del Salmo 46, un salmo muy conocido. De hecho, recuerdo cuando empezábamos, amén, en el camino del Señor, cuando éramos más jovencitos, unos pocos años atrás. Y cantábamos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, amén, nuestro pronto auxilio. Ese coro lo cantábamos, era palabra del Señor y precisamente provenía de este salmo. Y yo quiero compartir en esta mañana una palabra, amén, que nos brinde fortaleza, que nos brinde sostén, una palabra que nos brinde seguridad en tiempos difíciles y en cualquier situación por la que estés atravesando. Y por eso en esta mañana queremos reflexionar bajo ese tema: el río de Dios. Amén. El río de Dios. Aleluya. Fíjate que el salmista, en el verso 4, él hace la siguiente declaración. Él dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál era la ciudad de Dios en aquel momento? Jerusalén. Así que el salmista se estaba refiriendo a Jerusalén como la ciudad de Dios. Pero hay un detalle interesante. Él dice que hay un río cuyas corrientes alegran esta ciudad. Pero déjame decirte algo, ¿sabes qué? Jerusalén no tiene ríos. Jerusalén no tiene ríos. De hecho, Jerusalén es una ciudad que está elevada a 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que allí no hay ríos. Pero el salmista dice: hay un río que alegra con sus corrientes la ciudad de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando el salmista? Si no hay un río físico, ¿de qué río está hablando el salmista? El salmista está utilizando una metáfora. Déjame decirte que en la Escritura, y esto es bueno que lo tengas en consideración cuando lees y estudias la Biblia, en la Escritura, especialmente en los libros proféticos, como en los libros poéticos como los Salmos y los proféticos de los profetas, se utiliza mucho este lenguaje figurado. Y Dios lo utiliza a través de estos siervos porque añade profundidad y riqueza al mensaje.
Cuando leas los profetas vas a ver que ellos no hablaban en una prosa normal, sino que muchas veces utilizaban este lenguaje. Y eso hacía que el mensaje fuera más impactante, más rico, que lo que Dios quería comunicar, amén, pudiera llegar con más fuerza. Y de la misma manera, los salmistas. Por eso tú ves, por ejemplo, que la Biblia compara, por ejemplo, la vida humana con la hierba. Y eso nos habla de fragilidad. No es que el ser humano sea hierba, es como la hierba. Habla de fragilidad. Así que estas figuras que utiliza la palabra del Señor son símbolos que nos hablan de realidades. Por ejemplo, cuando habla de Dios como roca, nos habla de su estabilidad, de su firmeza. No es que Dios sea una roca, pero habla de su firmeza, de su estabilidad, de que podemos confiar en Él. Y aquí el río representa algo más profundo. No es un río literal, no es un río físico. De hecho, me gustaría preguntarte, cuando tú piensas en un río, ¿en qué tú piensas? ¿Qué te viene a la mente? Mira, yo vivo cerca de un río. O sea, donde yo vivo pasa literalmente un río cerca, y los hermanos que han ido, nos han visitado, saben que hay un río. Pues obviamente, ¿en qué tú piensas en un río? Pues piensas en agua. Piensas en un caudal, piensas en corrientes. Piensas en fuerza, porque cuando un río hay creciente, el río es fuerte. Piensas en tantas cosas. Y empiezas a tener esas imágenes. Pero en la Biblia, el río simboliza varias cosas. Simboliza vida. Simboliza provisión. El río habla de gracia. Habla de la presencia activa del Espíritu Santo. Ezequiel 47, por ejemplo, describe un río que fluye desde el templo y da vida a todo lo que toca. En Juan 7, versos 37 al 39, Jesús habla de ríos de agua viva. Y la Escritura dice que se refería precisamente al Espíritu Santo. En Apocalipsis 22 se menciona un río de agua de vida que fluye del trono de Dios. Entonces el salmista está diciendo que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Así que lo que está hablando el salmista en este Salmo 46 está hablando más que de un río físico, está hablando de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Está hablando del río de Dios en medio de su pueblo, que es su presencia viva. Amén. Está hablando de ese continuo derramamiento de las bendiciones sustentadoras y refrescantes de Dios, que convierten a la ciudad en un jardín del Edén. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso dice, hay un río. Hay un río, amados hermanos. No es un río físico, no es un río material. Y esto es importante. Porque es importante, porque a veces dependemos de lo que vemos. A veces dependemos de los recursos, tal vez humanos o naturales. Pero aquí no había río en Jerusalén. Y el salmista está diciendo, hay algo más allá. Hay una fuente de sustento. Hay una fuente de vida que sostiene la ciudad, que alegra la ciudad. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es la presencia de Dios en tu vida. Y cuando la presencia de Dios está en tu vida, no hay sequía. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, aleluya, no vas a ser marchitado, marchitada. No te vas a secar. Cuando el río de Dios está en tu vida, no vas a perecer. Te mantendrás firme. No vas a caer. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, la presencia de Dios te alegra. La presencia de Dios te da gozo. La presencia de Dios te da aliento. La presencia de Dios te consuela. Porque hay un río que fluye. La presencia viva de Dios.
Un río caudaloso. Un río poderoso. No es una cisterna, no es un pozo, no es un río. Aleluya, imagínese un río que fluye. Aleluya, que fluye, que nada lo detiene. Ahora quiero que veas algo en esta mañana. El salmista presenta un contraste poderoso entre este río y entre aguas destructoras. Porque cuando él empieza a hablar en los primeros versos del Salmo 46, él precisamente habla, antes de hablar de este río de Dios, habla de aguas que rugen, habla de montes que tiemblan. Y lo que presenta es como una imagen de caos, de inestabilidad, de amenaza. Es decir, una imagen de lo que el mundo muchas veces nos presenta. Vaya por un momento ahí a los versos 2 al 3 para que vea de lo que estoy hablando. Él dice, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Está hablando de fenómenos naturales. Pero cuando lo traemos acá, podemos ver un mundo que está en caos. Podemos ver un mundo que muchas veces ruge con violencia. Un mundo caído. Un mundo inseguro, peligroso. Y nos ha tocado vivir ese momento y muchas veces somos afectados por ese mar tempestuoso. Muchas veces somos afectados por esas corrientes de ese mar embravecido. Y muchas veces ruge con violencia. Y el mar habla de eso, habla de caos, habla de peligrosidad, habla de todas estas cosas. Si te has encontrado alguna vez en la playa con un mar, como le decimos los puertorriqueños, picado, embravecido, vas a saber que eso es otra cosa. De hecho, cuando era pequeño, mi papá se vio en una situación difícil. Estábamos en una playa precisamente aquí en Humacao. No voy a decir el lugar, un lugar exclusivo, pero en aquel tiempo podíamos ir. Y yo era un niño como de 4 años por ahí. Pero recuerdo que el mar estaba embravecido. Y fue una situación donde varias personas, la corriente lo estaban arrastrando, inclusive mi padre también. Y por poco no vive para contarlo. Porque el mar es una fuerza muy fuerte cuando está, vamos a decir así, enojado o bravo. Pero gloria a Dios que Dios lo salvó, amén, y lo libró. Pero lo que te quiero decir es que cuando la palabra habla de mar, habla de esto. Y el mundo ruge con fuerza. Y quizás has sentido ese rugir. Ha llegado el momento que has sentido que ese mar te quiere cubrir, te quiere ahogar, te quiere estrangular. Y entonces el escritor presenta ese contraste. Mientras el mar evoca caos y peligro, en el versículo 4 él habla de otro tipo de agua, el río de Dios, en contraposición con ese mar rugiente. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. No es un agua turbulenta, no es destructiva, no, es apacible, es vivificante. Hay personas que están viviendo dentro de una tormenta. Hay personas que se están ahogando.
Hay personas que están luchando. Y el caos de la vida, el caos de este mundo, el caos del pecado los está arrastrando. Pero Dios te dice, hay un río que está fluyendo. Aleluya, es apacible, es vivificante, un río que salva, un río que da vida. Y fíjate que está hablando del agua, el mismo elemento que representa juicio y caos, representa también paz y provisión. ¿Y cuál es el mensaje entonces que Dios nos da en esta palabra? Cuando el mundo parece desmoronarse, amados, hay un río que fluye tranquilo en medio de su pueblo. Vuelvo y lo repito. Cuando el mundo parece desmoronarse, eso es lo que parece, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Hay un río que fluye tranquilo en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Ese río alegra la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque esa ciudad puede permanecer firme cuando todo a su alrededor se mueve. El salmista lo contesta, porque Dios está en medio de la ciudad. Eso hace la diferencia. Dios está en medio. Y ahí está la verdadera seguridad, amados hermanos. Ahí está la verdadera seguridad. Lo que está diciendo el salmista es que la estabilidad de Jerusalén, ¿verdad?, de la ciudad de Dios, no dependía de sus murallas, no dependía de sus ejércitos, dependía de la presencia de Dios. Esto es importante como creyentes. A veces nuestra fe nos quiere ser arrebatada. A veces nuestra confianza en Dios nos quiere ser arrebatada. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nos quitan aquellas cosas en las que confiamos o las que representan nuestro sustento. Cuando nos quitan el trabajo. Cuando nos quitan nuestra seguridad. Cuando tal vez nos amenazan con quitarnos la casa. Cuando surge una mala noticia. Cuando surge un diagnóstico que no esperábamos. Y nuestro mundo se nos cae. Nuestro mundo personal, ya no es el mundo de afuera, es nuestro mundo se nos cae. Nuestra fe se tambalea. Nuestra ciudad se tambalea. Por eso Dios nos recuerda en esta mañana, yo estoy en medio de tu ciudad. Dios te recuerda, tú eres mi ciudad. Amén. Yo habito en medio de ti. Yo habito en ti. Así que la promesa de Dios en esta mañana central aquí es que si Dios está en medio, no hay caída definitiva. No es el final de tu historia. ¿Has perdido alguna vez la esperanza? ¿Te has sentido alguna vez en un callejón sin salida? ¿Has llegado a ese punto donde has dicho, aquí todo se acabó, ¿qué será de mí? ¿Qué si tú fueras Job y te pasara lo que le pasó a Job? Que fue llevado hasta el punto cero, hasta el punto de perderlo todo, en lo cual él confiaba, sus recursos, lo material, su casa, lo pudo tolerar, pero después también le fue quitada a su familia. Eso está duro, amados hermanos. Sus hijos
Lo único que le dieron fue la esposa. Porque la esposa lo mortificaba. En vez de sostenerlo, en vez de apoyarlo, en vez de decirle, mira, vamos a salir hacia adelante, Dios está contigo, le decía, mira, maldice a Dios y muérete. Así que lo único que el diablo le dio fue la esposa. Y después, para colmo, también su cuerpo fue tocado. Así que pudiéramos decir, Job pudiera decir, el mundo se me ha caído. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué a mí? Y él dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Un creyente del Antiguo Testamento que no tenía la revelación que tenemos nosotros ahora. Sin embargo, se pudo postrar y adorar a Dios cuando su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pudo adorar cuando el mar estaba rugiendo y estaba tratando de ahogarlo. Pudo adorar a Dios. Tenemos que entender entonces en esta mañana que si Dios está en medio, que si Dios está en nosotros, no hay una caída definitiva. Amén. Porque como dice Sofonías 3:17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Alguien tiene que saber en esta mañana que Dios está en medio de ti. Alguien tiene que saber en esta mañana que Dios no te ha abandonado. Alguien tiene que recordar que Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice el resto del texto de Sofonías. Dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Ese es el Señor. Aleluya. La seguridad última, amados hermanos, no descansa en recursos humanos o en sistemas económicos, en estructuras políticas en las cuales a veces confiamos tanto, sino descansa en la cercanía de un Dios soberano y todopoderoso. Amén. Y el texto añade, el salmista dice, que al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Es decir, hay una intervención oportuna. Dios llega oportunamente, amados hermanos. Dios no llega tarde ni temprano, no. Dios llega oportunamente. Puede ser que la noche sea oscura. Puede ser que la noche a veces sea tal vez larga o prolongada. Puede ser que ese problema, amén, que tienes, por el cual estás atravesando, parezca prolongado, pero al amanecer dice la Biblia que Dios actuará. Dios actuará al filo, amén, del alba, al filo de la mañana. Salmo 35 dice que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Habrá una noche de lloro, pero dice que a la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Dios le ayudará. Dios le ayudará a clarear la mañana. Dios brindará su ayuda. Aleluya, cuando sientas que ese momento, amén, es oscuro, prepárate, amén, porque el auxilio oportuno de Dios está llegando para socorrerte. Porque Dios está en medio de ti. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y este río habla de algo más profundo. Amén. Este río no se queda meramente en esa declaración que está haciendo el salmista con respecto a Jerusalén, la ciudad de Dios. Hay un cumplimiento en esta palabra.
Porque déjame decirte en esta mañana que ese río también habla de Cristo. Y una de las cosas que me gusta de los salmos es que cuando estudiamos mucho de estos salmos y de esta palabra, amados, no podemos dejar, amén, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ver que señalan una verdad más profunda que nos toca a nosotros. Ese río apunta proféticamente a Cristo. Aleluya. Así como ese río alegra la ciudad de Dios, Cristo es el agua viva que sacia nuestras almas. Él es la fuente de vida eterna. Él es la provisión eterna. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? En el capítulo 4 de Juan, verso 14. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Ese es el río de Dios. Y cuando nos sumergimos en ese río que es la presencia de Dios, encontraremos esa paz inquebrantable. El mundo busca paz de diferentes maneras, busca aliviar su dolor. Por eso a veces se entregan a los vicios, a las drogas, a las pastillas, al alcohol, al sexo desenfrenado, buscando aliviar un dolor, buscando calmar esa angustia interna. Pero nosotros tenemos un río, amén, en el cual podemos sumergirnos. No tenemos que acudir a estimulantes externos, a cosas artificiales, no, amados hermanos. Cuando nos sumergimos en ese río de la presencia de Dios, somos llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos experimentar un gozo, una alegría que no depende de las circunstancias. Podemos estar gozosos, podemos estar alegres. Alegre no significa que todo el tiempo estés riéndote a carcajadas, porque hay veces que tal vez no puedes reír, hay veces que simplemente saldrán lágrimas de tus ojos. Pero habrá gozo en tu corazón, amén. Habrá un testimonio dentro de tu corazón, habrá una voz que te dirá, pero yo estoy contigo, pero yo estoy en medio de ti, pero yo te sostengo, y saliendo lágrimas para tus ojos, pero tú sintiendo, amén, el amor y la palabra de Dios en tu corazón. En esta mañana tú tienes que salir de aquí, amén, sabiendo que Dios está contigo. Tenemos que salir, amén, sabiéndolo. Porque a veces nos sentimos lejanos, ¿verdad que sí? A veces sentimos yo acá y Dios allá. Pero Dios dice, no, estoy contigo. Aleluya. Finalmente el salmista dice algo poderoso. Cuando entendemos que Dios está en medio de nosotros, cuando entendemos que estamos conectados, sumergidos al río de Dios, podemos estar quietos. En el verso 10 él dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Fíjate que después de él describir y hablar de caos, en algunos versos vas a darte cuenta que él habla de amenazas, de guerras, de temblores, lo que ves en el mundo, lo que tú ves en las noticias. Pero el salmista culmina con una orden divina, con una palabra de Dios que le dice, quédate quieto. En puertorriqueño, estate quieto. Es decir, deténganse. Guarda silencio y reconoce quién está en el trono.
O sea que a veces nuestros pensamientos nos turban tanto que no tenemos la oportunidad de detenernos, de reflexionar, amén, en Dios. Y Dios te dice, detente, detente. Y detenerse no es pasividad, sino es una confianza activa. Y hay fortaleza en esto, hay un secreto en esto. Isaías 30:15 dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y Dios le está hablando al pueblo. Pero ellos no quisieron detenerse. Ellos no quisieron sacar ese momento para estarse quietos y confiar en lo que el Señor iba a hacer. No, porque es que yo tengo que hacer. Es que yo tengo que hacer algo. Es que esto es urgente, esto tengo que resolverlo. Y hay cosas, amados, que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que se salen de nuestro alcance. Y Dios dice, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Es decir, hay algo que Dios te va a manifestar cuando tú estás quieto. Vas a conocer algo de Dios. Vas a conocer algo del carácter de Dios que no conocías. Vas a experimentar algo de Dios que no habías experimentado. Y puede ser que te pase como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Puede ser que recibas una gran revelación de Dios. No es que Dios te va a llevar al cielo y te va a dar una revelación. No. Es que vas a entender cosas que antes no entendías. Es que tu fe va a ser llevada a un nuevo nivel. Aleluya. Porque el Dios que dice que está en medio de la ciudad se va a manifestar. Y tú vas a ver que verdaderamente Él está contigo. Yo sé que aquí hay personas que han visto, amén, la manifestación de Dios. Y han visto que Dios está presente. Tal vez en medio de la pérdida. En medio de una situación familiar. Y hermanos de los que están ahora con nosotros, ¿verdad? Los estudiantes, yo sé que tienen sus historias también. Tienen sus historias y algunas me han compartido algunas y yo digo, wow, Señor, tú has estado ahí. Tú has estado en medio. Y tú sabes, porque sabes que Dios ha estado ahí. Y el que estuvo contigo en ese momento también estará ahora. Y también estará después, porque Dios no abandona la obra de sus manos. No podemos decir, no, es que Dios lo hizo en el pasado. No podemos decir como Gedeón, cuando se le apareció aquel ángel, ¿verdad? Que Dios lo iba a escoger para una misión. Y le dice, ¿dónde están las maravillas que Dios hacía en el pasado? Lo que nos contaban nuestros padres. No, es que eso fue para aquel tiempo. No. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero Dios está buscando personas, hijos que se atrevan a creerle. Hijos que se atrevan a seguir confiando. Hijos que se atrevan a seguir sosteniendo esa palabra, esa promesa. Aleluya. Hijos que peleen por su fe. Amén. Hijos que no permitan que el enemigo los engañe con la mentira. Hijos que no permitan que la fe les sea robada ni su confianza en Dios. Aleluya. Dile, Señor, yo confiaré en ti. Yo confiaré en ti. Me parece que Job dijo en un momento dado, y me pueden corregir, aunque él me mate, confiaré en él.
Amados, hay fe que son poderosas. Cuando a Abraham Dios le dijo, mira, ese hijo que te he dado, ese hijo por el cual esperaste tanto, ese hijo en el cual recaen las promesas, entrégamelo. ¿Qué sucede cuando nuestra fe es probada con lo más que queremos? Pero como ya Abraham había aprendido en la escuela de la fe, Abraham había aprendido que en la obediencia hay bendición. Y había cometido ya algunos errores por no confiar en el Señor. Él confió en Dios. Y cuando llegó al monte, le dijo a los criados, vamos a subir, vamos a adorar y vamos a volver. Mire qué fe, amados hermanos. De hecho, el escritor de Hebreos dice que, en sentido figurado, aquel Isaac fue resucitado. Es decir, Abraham estaba convencido de que si lo tenía que llegar a sacrificar, Dios tenía que resucitarlo. Mire qué fe, amado hermano. Que el enemigo no arrebate tu fe en esta mañana. Vamos terminando. Cuando el mundo se tambalea, recuerda que hay un río. Cuando las circunstancias rugen, busca las corrientes apacibles de su presencia. Cuando la noche parece larga, espera el alba de su intervención. Amén, porque Él va a intervenir. Cuando el temor, cuando el miedo quiera dominarte, quédate quieto. No te desesperes. Quédate quieto y reconoce que Él es Dios. Porque la ciudad no va a caer porque Dios está en medio. Tu vida no se sostiene por tu fuerza, sino por su presencia. Amén. En esta mañana, esta palabra nos enseña que el verdadero refugio y fortaleza no está en estructuras externas o recursos humanos, sino en la presencia viva de Dios. Que hay un río que está fluyendo, un río de vida, un río de gracia, un río que te sustenta, que te sostiene, un río de fortaleza. No depende de una ubicación geográfica, no depende de las circunstancias, no, fluye del corazón de Dios hacia su pueblo. Y mientras ese río fluye en medio de nosotros, ¿sabes qué? Habrá alegría en medio de la ansiedad. Habrá estabilidad y firmeza en medio del caos. Habrá esperanza al amanecer. Aleluya. Que hoy podamos acercarnos a ese río. Que hoy podamos sumergirnos en ese río. Que hoy podamos beber de esa gracia. Y que podamos sobre todo descansar en la certeza, en la seguridad, en la palabra de que Dios está en medio. De que Dios está contigo. De que Dios está conmigo. Que no estás dejado, no estás abandonado, no estás desamparado.